Bueno, para toda la gente de Más Radio, hoy lo que vamos a hablar es de la prisión preventiva en la Argentina y mi criterio sobre la misma. Primero, en forma breve, les voy a comentar la prisión preventiva que es. Es una medida cautelar, es decir, donde debe acreditarse en cualquier proceso penal que haya un peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio a los fines de que esa prisión preventiva sea legal. Esa medida claramente es cautelar y no es punitiva, ¿sí? Esto ya viene descartado el tema punitivo desde hace años, incluso por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿se aplica esto en la República Argentina? Bueno, vamos a ver en forma rápida, obviamente, porque es un informe breve, cuáles serían los presupuestos para la prisión preventiva, esa medida cautelar, para dictárselo a una persona imputada de un delito. Estamos hablando de prisión preventiva porque son personas imputadas que van a pasar por un proceso penal, se va a realizar un juicio oral, van a tener la vía recursiva y hasta que esa sentencia no esté firme no va a ser quebrantado el principio de inocencia. Así que es la garantía más importante y su principal derivación, que es el indubio pro reo que tiene cualquier persona imputada de un delito. En este caso, los presupuestos que establecen prácticamente todos los códigos procesales son que haya elementos probatorios en la causa donde se puede indicar que determinada persona es el autor de un hecho que se está imputando, que esté la autoría, que esté la materialidad del hecho acreditada, y después se tiene en cuenta la escala penal aplicable en expectativa a ese delito que se imputa, y también si hay algún peligro de fuga o entorpecimiento probatorio. ¿Esto por qué? Porque en realidad la prisión preventiva es una medida que hay dos factores que hay que tener en cuenta: la gravedad del hecho y la escala penal en expectativa. Pero si uno lo confronta con nuestro marco constitucional, sobre todo con los tratados de derechos humanos incorporados en el año 94, 1994 a la Constitución, el artículo 75, inciso 22, no basta la gravedad del hecho y la escala penal en expectativa para justificar y motivar el dictado de esta medida cautelar, es decir, meter preso anticipadamente a una persona imputada de un delito que todavía no ha sido condenada, es decir, que todavía no tiene una sentencia firme que esté acreditada legalmente su culpabilidad y quebrantó el principio de inocencia. Y muchas veces se tiene en cuenta dentro de los peligros procesales esa escala penal en expectativa. Claramente lo que razona un juez al disponer la medida cautelar y tener en cuenta la escala penal en expectativa es que si la escala penal es una escala penal importante, la persona probablemente se fugue, y si la escala penal es menor, es una pena menor, la persona va a estar a derecho y sujeto al proceso. Esto realmente a mi criterio es ilegal, y esto se resuelve así en la mayoría de las causas en nuestro país para aplicar esta medida cautelar que estamos hablando, que es la prisión preventiva, que es la medida de más larga duración, ¿no? Puede durar años una persona todavía sin tener una sentencia firme, presa en una unidad penitenciaria con todos los problemas que tienen las unidades penitenciarias y el sistema nuestro. Es decir, ¿por qué digo que es ilegal? Porque solamente no basta la gravedad del hecho, como les decía antes, por imperio constitucional, y la escala penal en expectativa, por más que sea una escala penal alta, debe acreditarse en la causa con elementos probatorios que hay peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio, ¿sí? Para poder justificar y motivar legalmente esta medida cautelar, que es la excepcional, que sería la última que debería recurrir el juzgador, y esto en nuestro país en la mayoría de los casos no ocurre. Muchas veces se tiene en cuenta la pena en expectativa, que es alta, capaz que el imputado no tiene familia, capaz que no tiene un trabajo estable, capaz que incluso no tiene familia en el país porque es un extranjero. Es muy importante la cuestión de que esto por sí solo debería estar acompañado de algún otro elemento, por ejemplo, que no tenga un domicilio fijo, ¿sí? Que es una persona que esté tramitando un pasaporte para intentar escaparse del país y sea individualizado, no sé, en un aeropuerto a punto de salir del país sin la debida autorización, por ejemplo, judicial,
si tiene una causa en trámite. Bueno, esto en la práctica no ocurre. Generalmente se dicta la prisión preventiva teniendo en cuenta la escala penal en expectativa solamente y la gravedad del hecho, que son parámetros para tener en cuenta y que son importantes desde ya, pero que por sí solo, en el confronte constitucional, no justificarían esta medida excepcional que impone detener a la gente en forma cautelar preventiva antes de que tenga una sentencia firme un imputado. Por otra parte, hay una cuestión que es muy importante, que debería ser la mayor celeridad en los procesos penales. Es realmente y afecta muchísimo al sistema judicial, no solo a los derechos del imputado, sino también de la víctima y de la sociedad en su conjunto, que los procesos penales en nuestro país duren tantos años hasta llegar a una sentencia que tenga estado de firmeza, ¿sí? Y que quebrante definitivamente el principio de inocencia. Son cuestiones que debemos cambiar en algún momento, debemos mejorar y que creo que requiere el compromiso también de todos los ciudadanos para requerir esos cambios. Les mando un saludo a toda la gente de Más Radio y hasta la próxima semana.